La mayoría de las personas de mi edad saben una cosa sobre el camino de Oregon, y es que es probable que mueras de disentería, pero resulta que había mucho más en este viaje hacia el oeste de más de 2000 millas, incluyendo el hecho de que tomaba de 4 a 6 meses y que tendrías alrededor de 500 comidas de fogata, muchas de las cuales habrían sido tortas de Johnny y tocino. El camino de Oregón era una colección de senderos de carros que iban desde Independence, Missouri, hasta Oregon City, Oregón. Entre 1846 y 1869, alrededor de 400,000 colonos, agricultores, mineros, ganaderos y sus familias lo utilizaron para cruzar 2,200 millas de pradera, desierto y montañas. Ahora bien, no era exactamente un solo sendero y había personas que se separaban para ir a establecerse en California o Utah, pero en general, durante aproximadamente la mitad del año, había trenes de carros dirigiéndose hacia el oeste a lo largo de un sendero general y las personas en esos carros eran conocidas como emigrantes y cada mañana alrededor de las 4 de la mañana. Se despertaban y comenzaban a hacer fuego para poder preparar su desayuno, y uno de los desayunos más comunes era tocino, tortas de asadón o tortas de Johnny, que son una especie de torta de maíz y café. Las tortas de Johnny eran muy populares en aquel entonces. Fueron populares desde el siglo XVIII, conocidas como tortas de azadón, tortas de harina de maíz indio o tortas de maíz indio, según la 1856. Josiah T. Marshall escribe: toma un cuarto de harina de maíz tamizada, 2 cucharadas de melaza, 2 cucharaditas de sal, un poco de manteca o mantequilla, la mitad del tamaño de un huevo, mezcla los ingredientes, humedece con agua hirviendo, coloca en un molde engrasado, alisa la superficie y hornea hasta dorar por ambos lados a fuego rápido. Él tiene instrucciones para una versión sofisticada con leche, canela y jengibre, pero haré esta versión básica porque es lo que la mayoría habría estado comiendo en el camino de Oregón. Si necesitas la versión sofisticada, probablemente el camino de Oregón no es para ti. Los pioneros del camino de Oregón sin duda habrían agradecido postre gratis. Desafortunadamente, por las mañanas solo ofrecían tortas de maíz y tocino. Tenían otras cosas, pero para hacer tortas de maíz y tocino necesitarás 2 tazas o 300 gramos de harina de maíz fina, una cucharada de melaza, una cucharadita de sal, 2 cucharadas o 30 gramos de mantequilla sin sal y un poco de agua hirviendo. Y luego también necesitarás algo de grasa para engrasar la sartén, y la mejor manera de obtener grasa, y probablemente como lo habrían hecho, es freír el tocino en esa sartén. Las tortas de maíz deberían tener un rico sabor a tocino. Primero fríe el tocino a tu gusto, resérvalo pero mantén la grasa en la sartén. Luego agrega la melaza, la sal y la mantequilla al maíz molido y luego trabaja todo con la mano, luego vierte un poco de agua hirviendo y con una cuchara comienza a mezclarlo todo. La cantidad de agua que agregues depende de tus preferencias. Para un pastel más firme vas a agregar alrededor de 3/4 de taza de agua, pero puedes agregar un poco más para un pastel más suelto. No es muy específico en cuanto a cuán húmeda debería ser esta mezcla, pero sí dice que debería estar suave en la parte superior, así que si está demasiado suelta no podrás alisarla. Lo hará automáticamente, así que es un poco más firme. Forma pasteles redondos a mano, calienta la grasa y colócalos cuidadosamente dentro, a diferencia de los panqueques que tienen pequeñas burbujas en la superficie indicando cuándo voltearlos. Debido a que no tienen eso, tienes que estimarlo a ojo. Para mí, tardó unos 3 minutos en un lado y luego 2 minutos en el otro lado. Evidentemente, si podemos hacer estos, sabemos que los emigrantes habrían traído harina de maíz, melaza, tocino y sal. Cuando se trata de la mantequilla, a menudo habrían traído una vaca lechera con ellos y por la mañana la ordeñarían, la pondrían en un cubo y la atarían en la parte inferior del carro. Y durante todo el día, el traqueteo del carro realmente la convertiría en mantequilla que tendrían esa noche, algo de mantequilla fresca agradable. Pero no todo eran tortas de maíz y tocino para cada comida todos los días. Entonces, ¿qué más empacaron esos pioneros para llevar consigo antes de gritar carros? Es 1850 y estás harto de la costa este, así que te mudas al oeste por el nuevo y sofisticado camino de Oregón. Así que te diriges a Independence, Missouri, donde empacas tu carro cubierto. Ahora, estos no eran los carros cubiertos realmente grandes que deambulaban por las calles de América en ese momento.
No, estos eran carros cubiertos más pequeños conocidos como Prairie Schooners y necesitas reunir provisiones para 4 a 6 meses y empacarlo todo en este carro bastante pequeño. Las personas que han ido antes que tú han escrito pautas de lo que podrías necesitar. Para comida de 3 personas, dicen que deberías traer alrededor de 5 barriles o 1080 libras de harina, 600 libras de tocino, 100 libras de café, 5 libras de té, 150 libras de azúcar, 75 de arroz, 50 de frutas secas, 50 de sal, pimienta y otros condimentos, y 10 libras de bicarbonato de sodio. Las guías de la época recomiendan llevar unas 200 libras de manteca, bastantes judías y frutas secas, harina de maíz y alrededor de 120 libras de galleta dura. Muchas personas también traían vacas lecheras y gallinas para obtener leche y huevos. Ahora toda esta comida se empacaba en barriles o más a menudo en cajas de provisiones que podían apilarse para que no se movieran demasiado y podían usarse como sillas y mesas, lo cual era realmente conveniente cuando no tenías sillas y mesas. Ahora, dado que no había refrigeración, podrías pensar que cosas como el tocino y la manteca se echarían a perder muy rápidamente, pero las personas tomaban eso y lo empacaban dentro del barril que tenía la harina o la harina de maíz para mantenerlo alejado de cualquier sol, y así se mantendría prácticamente durante todo el viaje. Además de la comida, necesitabas traer utensilios de cocina. Esto generalmente significaba una sartén, un horno holandés, una tetera o cafetera, platos y tazas de estaño, y tal vez un horno reflector que rebotaría el calor de un fuego abierto para hornear pasteles y tartas, pero en general, cuando se trata de empacar, menos es más. De hecho, había un pionero de la época que había hecho la travesía antes y se burlaba de aquellos que veía empacando demasiado. Acumularon un exceso de suministro de tocino, harina y frijoles, y además de eso, todo tipo de trastos inútiles que la fantasía más desbordante podría idear, o la ingeniosidad humana podría inventar. Agujas y alfileres, escobas y cepillos, herraduras de buey y de caballo, hormas y cuero, cuentas de vidrio y campanillas de halcón, saltarines y arpas de boca, anillos y pulseras, espejos de bolsillo y carteras, chalecos de calicó y camisas hervidas, y mucho de estas cosas terminarían abandonadas al costado del camino en las primeras semanas de viaje. Ahora, la comida que estás empacando no es, por supuesto, la única comida que vas a tener en el viaje. La gente caminaba la mayoría de las 15 a 20 millas que recorrían cada día porque estar en la carreta era realmente incómodo, era realmente accidentado. No tenían amortiguadores ni nada, así que la mayoría de las personas caminaban, por lo que estaban consumiendo muchas calorías, por lo que era necesario encontrar alimentos extra en el camino, y en los primeros años no había tiendas ni puestos de comercio a lo largo del camino. Pero para los 1850, fuertes como el Fuerte Kearney y el Fuerte Laramie tendrían tiendas donde podrías reponer tus provisiones o reemplazar cualquier cosa que se pudiera haber roto, siempre que la tuvieran, y muy a menudo no la tenían. Por lo general, estaban tan desabastecidos como tú, pero si tenían algo, probablemente ibas a pagar como 5 veces más de lo que pagarías en Missouri, porque ¿qué más vas a hacer? Una forma mucho menos costosa de obtener alimentos, aunque un poco más difícil, era volver a tus raíces y cazar y recolectar, y a veces eso significaría raíces reales. Cosas como cebollas silvestres y ajo y algo llamado raíz de camas. La pionera Phoebe Judson escribió que la raíz de camas, un bulbo nutritivo en forma de pera, la mitad del tamaño de una cebolla, era la principal dependencia de los indios americanos que conoció. Era para ellos lo que el pan es para nosotros, el sustento de la vida. Su dieta consistía en bulbos cocidos al vapor en un agujero con rocas calientes y helechos, y después secados, junto con la caza. Podrías pescar si supieras cómo y estuvieras cerca de un río. Si no, podrías hacer como Phoebe Judson e intercambiar algo por pescado. Al llegar a Salmon Falls, en el río Snake, los indios trajeron al campamento algunos salmones de carne roja. El señor Judson cambió azúcar por un cerdo grande y fino. Como era tarde para cocinarlo, lo preparó y puso en el barril de agua bajo nuestra carreta. Estábamos realmente tan encantados con la perspectiva de salmón para el desayuno que no podíamos dormir, pero a la mañana siguiente, cuando despertaron, nuestro hermoso pez había desaparecido, al igual que el perro del señor Bryant. Como nunca lo volvimos a ver, evidentemente se excedió con el salmón para el desayuno y pagó el precio con su vida.
En cuanto a la carne de caza en la pradera, al menos tenías perros de pradera que supuestamente eran muy grasos, pero también patos, y conejos y gansos y gallinas de salvia. Usaban estas gallinas para hacer una sopa con albóndigas que a la mayoría de las personas parecía gustarles mucho, pero a una mujer no. Creo que preferiría un zorrillo. Su carne sabe a esta abominable salvia de montaña. Ahora bien, estos eran por supuesto pequeñas criaturas buenas para quizás una comida, pero si querías guardar algo de carne, tenían grandes juegos como el antílope y por supuesto el búfalo. Pero lo cierto es que incluso solo un par de búfalos o bisontes van a ser tanta carne que no vas a poder comerla toda en una sentada, incluso si tienes varios cientos de personas en la caravana, así que tendrían que almacenarla y usualmente eso significaba convertirla en carne seca. Lo cortarían en tiras y luego lo colgarían en una cuerda alrededor del borde del vagón y así, mientras avanzaban por la pradera, se secaría al viento y una persona dijo que hacía que todos los vagones parecieran decorados con un fleco rojo grueso. Ahora bien, a la mayoría de las personas realmente les gustaba la carne de búfalo, pero hay una historia sobre un hombre que consiguió un viejo toro y supongo que la carne no era muy buena. Sabía como la obra maestra de la cocina del diablo, la carne más ofensiva que jamás probé, y por eso encontré imposible comerla, pero normalmente la carne era muy querida. Ahora bien, los emigrantes en el camino de Oregon rara vez tenían tiempo para detenerse a conseguir más búfalos de los que podían comer o llevar, pero fue alrededor de este tiempo que otras personas con intenciones más siniestras estaban diezmando la población de búfalos en un esfuerzo por destruir la fuente de alimento de los indios de las llanuras. En 1864, cerca del final de la era del camino de Oregon, un emigrante escribió que algunos de nuestros hombres salieron hoy a cazar búfalos y antílopes, pero no vieron ninguno. Mientras los huesos blanqueados del búfalo están esparcidos a lo largo del camino, no se vio ningún animal. La matanza innecesaria y caprichosa de estos animales, que una vez fueron numerosos, casi los ha llevado a la extinción. Lo cierto es que no solo era la carne del búfalo de la que dependían tanto los indios de las llanuras como los pioneros. Era su excremento. Verás, si alguna vez has visto las grandes llanuras, notarás que no hay muchos árboles, no hay mucha leña, por lo que recogerían las heces del búfalo para encender fuegos, y supongo que mientras esté seco arde muy bien y no huele mucho. Muchas de las damas pueden ser vistas vagando por la pradera con sacos en la mano buscando algunas heces de búfalo para cocinar su cena de la noche. Algunas de las damas se ven usando guantes, pero la mayoría de ellas han descartado sus guantes y están recogiendo las heces de búfalo con su mano desnuda. Y con tu excremento de búfalo seco en la mano, era hora de empezar a cocinar. Y aquí es donde los pioneros realmente me impresionaron, porque especialmente en la primera parte de su viaje, donde todavía tenían muchos de los ingredientes que estaban trayendo, estaban preparando algunos alimentos realmente sofisticados y complicados, si no tal vez no sofisticados, pero complicados. Siempre tendrían pan fresco que podría ser levantado con saleratus, que es bicarbonato de sodio, o el novedoso polvo de levadura de Preston. No hay excusa para el mal pan, y si se quedaran sin estos, harían pan de levadura de sal, que es simplemente ingenioso. ¿Sabes cómo un iniciador de masa madre se basa en la levadura para hacer subir el pan? Bueno, el pan de levadura de sal depende de las bacterias. Por lo general, los ingredientes eran solo agua, sal, harina y luego un poco de harina de maíz o patata seca y necesitaba mantenerse caliente todo el día, por lo que lo preparaban y luego ponían ese fermento o esa masa madre en la parte delantera del carro donde hacía calor y el sol le daba y empezaría a subir y luego esa noche podrían usarlo para hacer pan fresco. Absolutamente brillante, pero aún más impresionante que el pan era que hacían pasteles y tortas allí. Hay cartas que hablan de pastel de olla de antílope recién hecho y pastel de libra y pastel de durazno y pastel de manzana, aunque a menudo el pastel de manzana se hacía con manzanas secas, lo cual supongo que no siempre era lo mejor, ya que había un lema durante el tiempo que decía: escupe en mis oídos y dime mentiras, pero no me des pasteles de manzana secos. Ahora, la comida por la que parecían volverse locos era la cena del 4 de julio. Parte de ello era que era una gran celebración porque es el 4 de julio, pero también era alrededor del punto medio para muchos de los emigrantes, por lo que se darían un capricho y usarían muchas de las cosas buenas que aún les quedaban.
En 1849, William Swain escribió sobre la comida del mediodía del 4 de julio. La cena incluyó jamón, frijoles hervidos y horneados, galletas, pastel de John, tarta de manzana, pastel dulce, pudín de arroz, encurtidos, vinagre, salsas y café con azúcar y leche. Todos lo disfrutaron mucho. Los chicos habían rastrillado y raspado juntos todo el brandy que pudieron, y brindaron, vitorearon y bebieron hasta que la razón se fue y el brandy entró. Me quedé hasta que se bebieron las 5 tostadas regulares, y luego, disgustado con su comportamiento, fui a nuestra tienda. Tomé mi pluma y ocupé el resto del día escribiendo a mi esposa. O al menos eso es lo que le dijo que hizo, estoy seguro. Debido a que las provisiones, especialmente las más lujosas, comenzaban a escasear, ya había personas que las habían agotado por completo. George Keller tuvo una cena del 4 de julio con pan duro y rancio y huesos de res en estado de putrefacción incipiente. Y Amos Stack dijo que era como cualquier otro día para él, y lo había pasado conduciendo un lento equipo de bueyes en un camino arenoso. Sus ojos se llenaron y su garganta se ahogó con ellos sin otro refrigerio que pan duro para la cena y pan pobre en eso. Sentirá poco ardor patriótico que lo estimule incluso en este gran día. Estos trenes de vagones estaban compuestos prácticamente solo por hombres, ya que las mujeres eran quienes hacían la mayor parte de la verdadera cocina. Como lamentaba James Hutchings, desearía haber tomado lecciones en el arte de cada hombre, su propia lavandera, cocinera y ama de casa general. Pero si podías cocinar o no, realmente no importaba cuando empezabas a quedarte sin ingredientes, lo cual sucedería cuanto más avanzabas en el camino. Todas las pequeñas delicias que trajimos de casa se habían acabado y no nos quedaba nada más que harina, tocino, frijoles, azúcar y té. Y como los hijos de Israel, mi alma detestaba esta comida y anhelaba algo fresco. Cuanto más viajábamos, más escasa se volvía nuestra comida. Este fue el momento en que los pioneros comenzaron a depender de cosas como el jerky de búfalo, el hardtack y la sopa portátil. Esto era algo en lo que hervirías la carne y los huesos de un animal tanto que se convertía en una especie de capa gelatinosa en el fondo de una olla. Luego cortarías eso y lo dejarías secar, y luego podrías tomar eso y más tarde ponerlo en agua y hacer una sopa. Era como un cubo de caldo. También había galletas de carne. 1 libra de esto contenía el nutriente de 5 libras de la mejor carne de res fresca. Se preservará perfectamente por tiempo indefinido. En latas herméticas o barriles, el viajero a través de la llanura siempre puede tener un suministro fresco de comida fácil y rápidamente preparada. El problema con el suministro de alimentos en disminución no solo dejaba a todos hambrientos y enojados, sino también deprimidos, porque cuando estás viajando todos los días, todo el día, es algo aburrido y monótono, y lo único que las personas esperaban con ansias era su próxima comida. Comer era la mejor parte del día, incluso en las condiciones más duras. Desayunamos esta mañana en una tormenta de nieve, y aunque la perspectiva parecía bastante sombría, aún manteníamos buen ánimo, y nuestras viandas, no cubiertas de azúcar sino de nieve, ciertamente desaparecieron de una manera que claramente demostraba que no habíamos perdido el apetito, incluso si estábamos experimentando todos los encantos de una tormenta de nieve en la pradera abierta. Fue por esa época cuando empezaron a escasear el extracto de limón. Verás, a menudo añadían extracto de limón y quizás un poco de azúcar a su agua para hacer una especie de limonada porque el agua no sabía bien. Era difícil encontrar cualquier cosa que se pareciera a agua limpia, pero especialmente en la pradera todo estaba cubierto de polvo. Todas sus cosas, ellos mismos, su comida y su agua estaban cubiertas de polvo y por eso a menudo añadían sulfato de amonio de aluminio al agua, lo que ayudaba a purificarla, pero la hacía saber absolutamente horrible. Cuando no tenían eso, simplemente ponían harina de maíz en el agua y esperaban unos 20 o 30 minutos, y a medida que la harina de maíz caía al fondo, arrastraba algo de la suciedad, dejando un poco de agua más o menos limpia en la parte superior, pero aún así no sabía bien. Y con la gente quedándose sin sus artículos de lujo, su comida y a veces agua limpia, el camino de Oregón estaba a punto de hacerles una verdadera suciedad cuando llegaron al fuerte Laramie, también apodado Campamento Sacrificio.
Este era la última parada importante antes de cruzar las montañas rocosas, y por difícil que haya sido para los bueyes arrastrar tu trasero a través de las grandes llanuras, será aún más difícil para ellos arrastrarlo por las montañas rocosas. Así que tenías que deshacerte de todo lo que era extra, y no me refiero solo a cosas como libros y porcelana fina y cosas que no son realmente necesarias, aunque sí se deshacían de ellas, sino en algunos casos incluso cosas que eran necesarias si se consideraban demasiado pesadas. Había una caravana que simplemente necesitaba aligerar la carga y por lo tanto descartaron 1 tonelada de tocino, varios barriles de pan, 6 docenas de palas de acero, hachas, mangueras, etcétera, etcétera, con un valor de casi $1,500. También me encanta cómo solían escribir, etcétera, que era el signo de ampersand, que significa ig en español C, porque el et en etcétera literalmente significa y. Creo que eso es genial, nadie lo escribe así ahora, solo usan etc. De todos modos, una cosa que alguien tuvo que descartar me trae una lágrima al ojo. Un hombre llamado Smith tenía un rodillo de madera que se decidió que era inútil y debía ser abandonado. Nunca olvidaré cómo ese gran hombre se quedó allí con lágrimas corriendo por su rostro mientras decía, ¿tengo que tirarlo? Era de mi madre. Recuerdo que siempre lo usaba para amasar sus galletas y eran muy buenas galletas. Es realmente asombroso lo que estas personas atravesaron y renunciaron para comenzar esta nueva vida. Y no solo me refiero a renunciar a su rodillo de su madre, sino a renunciar a todo lo que habían dejado atrás. Muchas de estas personas nunca volverían a ver a la familia y amigos que habían conocido en el este, y no creo que yo hubiera podido hacerlo. Realmente no creo que hubiera podido durar mucho tiempo haciendo 6 meses de vida dura, viajes duros y comida dura. Quizás una semana. Creo que podría haber durado una semana, tal vez 2, si estos panqueques Johnny saben tan bien cómo huelen, y aquí estamos con un desayuno pionero de panqueques Johnny y tocino del camino de Oregon. Entonces, a veces las personas podrían haber puesto miel o jarabe o más melaza en estos, pero voy a probarlos aún calientes. Tal cual, aquí vamos, no. Entonces la textura es un poco, no está seca. Es casi como arenoso, pero no desagradablemente, pero es un poco más arenoso de lo que me gustaría, pero el sabor es realmente, realmente bueno. Esperaba que fueran insípidos, pero no lo son. Ya sabes, es como pan de maíz, que es harina de maíz. Es como pan de maíz y melaza mezclados, así que obtienes esa dulzura, pero luego el hecho de que está básicamente frito en grasa de tocino, eso es realmente agradable y le da un sabor muy agradable a tocino. Me recuerda un poco a una versión del siglo XIX de un McGriddle de McDonald's. De hecho, creo que estos me van a gustar. Esto es algo que podría comer 1 o 2. Creo que es solo que son un poco más densos que una tortita esponjosa porque no hay nada allí para hacerla subir. Sin agente leudante resulta un poco pesado, pero incluye tocino. El tocino, por supuesto, es solo tocino, pero es un tocino realmente graso porque eso es lo que habrían tenido, así que conseguí el más graso posible. Es excelente. Además, este tenedor de Townsend's es increíble, ¿no crees? Tienen un montón de cosas realmente geniales de este periodo, principalmente del siglo XVIII, pero pensé que encajaba, además de que simplemente se ve genial. Creo que deberías probar estas cosas. Vale la pena. Quizás cambie algo del agua por leche o solo juegue con ella. Puedes agregarle un poco de especia para hacer la versión más sofisticada, pero incluso tal como está, especialmente si estás cruzando la pradera y tienes mucha hambre, es una gran comida. Así que pruébalos, no mueras de disentería y nos vemos la próxima vez en Degustando Historia.